Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a la asignatura Planificación Estratégica Situacional, Urbana y Territorial. Vale recordar que partimos de la hipótesis de que no existe un único enfoque de la planificación estratégica y que la mejor metodología es híbrida, es decir, toma las mejores cualidades de diversos métodos probados con éxito. En nuestra asignatura vamos a ver tres enfoques. La planificación estratégica situacional, liderada por Carlos Matus, que es una planificación estratégica pública que relaciona la planificación con la política y el gobierno. La planificación estratégica urbana, liderada por el CIDEU, que es una planificación estratégica orientada a las ciudades. Y la planificación estratégica territorial, propuesta por CEPAL, que entiende a la planificación estratégica como un acto político situado en el territorio. Esto con la idea de que cada enfoque puede servir de referencia para la reflexión y construcción de un método y una teoría de la planificación estratégica latinoamericana adecuada a nuestro tiempo. En esta clase de la unidad 3 veremos la planificación estratégica situacional, que fue liderada por Carlos Matus, un economista chileno especializado en alta dirección y planificación estratégica, que trabajó en el ILPES y la CEPAL, fue ministro de Economía del gobierno de Salvador Allende en Chile, y que luego del golpe de Estado de 1973 fue detenido y después de recuperar la libertad se exilió en Venezuela, donde desarrolló una amplia labor en el Centro de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y en la Fundación Altadir, donde hizo una amplia difusión del método PES en toda América Latina. En la clase de hoy veremos una aproximación conceptual al método, veremos las diferencias entre la planificación tradicional y la planificación estratégica situacional e intentaremos responder 4 preguntas desde la mirada del PES, que son cómo explicar la realidad, cómo formular el plan, cómo hacer posible el plan y cómo concretar el plan en la práctica. Bueno, la planificación estratégica situacional surge en las últimas décadas del siglo XX como respuesta a la muy baja capacidad de gobierno y a la ineficiencia de los sistemas de alta dirección en América Latina, con carencia de herramientas para identificar y procesar problemas complejos. Por eso plantea la necesidad de cambiar los sistemas de alta dirección y de reformar radicalmente los sistemas de planificación y propone, entre otras herramientas, la planificación estratégica situacional. ¿Qué es la planificación desde el método PES? Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, sistemáticamente, explicar distintas posibilidades y analizar sus ventajas y sus desventajas, proponerse objetivos y proyectarse hacia el futuro. Por eso define a la planificación como una herramienta para crear y pensar el futuro, aporta también la visión de largo plazo, y con esa mirada puesta en el horizonte
brinda un soporte a las decisiones del día a día, como decía Matus, con los pies en el presente y los ojos en el futuro. También planificar, en palabras de Matus, se refiere al cálculo que precede y preside la acción, es decir, se da antes y durante la acción, por lo cual planificación y gestión hay que pensarlos juntos. Tal como se muestra en el esquema, planificar implica disminuir la brecha entre la situación futura que hipotéticamente se daría sin intervención y la situación deseada que se logra a partir de la intervención propuesta por el planificador. Bueno, para el método PES, la planificación se inserta en el juego social, que es un juego de conflicto y cooperación. Contrariamente al enfoque tradicional, el PES entiende que la naturaleza conflictiva de las relaciones y el juego de interés de los actores sociales, y Matus plantea esta teoría del juego social, que son 9 juegos de poder, donde hay un juego que es dominante y hay juegos secundarios, donde lo que se disputa básicamente es el poder. De esto se habla muy poco en la enseñanza de la planificación. Obviamente hay una distribución del poder desigual entre los juegos y entre los actores al interior de cada juego. Hay desigualdad en las reglas, y esto da ventajas a unos por sobre otros, con lo cual unos ganan y otros pierden. El juego tiene 2 objetivos básicos: imponer el juego dominante y luchar por el poder en cada juego. Y producto de este juego social, donde se inserta el proceso de planificación, el escenario es incierto, por lo cual no podemos predecir el futuro, solo podemos prever algunas posibilidades futuras que somos capaces de identificar e imaginar. Como enseñanza del método PES, el reconocimiento y el análisis de los distintos actores sociales involucrados en el juego social, conocer sus lógicas, sus racionalidades, es clave para mejorar la viabilidad de los procesos de planificación. Matus defiende a la planificación para no caer en la improvisación, en el sentido común, en la intuición, en la experiencia. Y en este contexto plantea que el futuro es demasiado incierto, complejo y plagado de sorpresas, con lo cual en el método PES el estratega no intenta predecir lo que pasará en el futuro, solo trata de enumerar posibilidades a fin de prepararse para enfrentarlo. En esa incertidumbre propondrá un plan A, un plan B o un plan C. Y a modo de ejemplo, en una guerra un escuadrón sabe que será atacado por las fuerzas enemigas, pero no sabe cuándo, a qué hora ni por dónde. Entonces, el método PES razona con escenarios y dice que si el enemigo ataca por la izquierda, se prepara con el plan A; si el enemigo ataca por el medio, se prepara con el plan B; y si el enemigo ataca por la derecha, se prepara con el plan C. Después, la planificación estratégica es capaz de lidiar con la sorpresa, con la incertidumbre, y para ello podemos planificar la manera de reaccionar con velocidad ante lo imprevisto, pero esa reacción no puede ser improvisada, sino que tiene que ser planificada.
Y a modo de ejemplo, Matus plantea un cuerpo de bomberos que no sabe cuándo ocurrirá un incendio, sin embargo, planifica la manera de reaccionar con alta velocidad en caso de incendio y para ello requiere de planes, de entrenamiento, ensayos y un muy buen sistema de alarma. Y también plantea de que es necesario tener métodos para aprender de los errores, no volver a cometerlos y que sirvan de aprendizaje para futuras experiencias en un proceso de mejora continua de la planificación. Y en este marco, el PES plantea que la planificación se refiere a hacer caminos o trayectorias para transitar hacia el futuro, no para predecirlo. En cuanto a las diferencias entre la planificación tradicional y la planificación estratégica situacional, la planificación tradicional nació en América Latina en la década del 50, con un fuerte sesgo economicista y determinístico, y en los 90 se convirtió en la planificación del desarrollo económico y social. Tiene un sesgo tecnocrático, positivista y determinística, y se limita a las dimensiones económica y social. Ignora a los actores del proceso social, menos el Estado o el gobierno, y es una planificación de un solo actor. Es un cálculo de predicción, es decir, precisa lo que va a ocurrir en el futuro y eso le permite conocer con certeza el futuro y expresarlo con metas únicas y precisas, ¿no? O sea, no contempla que el futuro es complejo y plagado de incertidumbre. Trabaja con el concepto de diagnóstico y se basa en problemas por sectores con soluciones precisas para cada conflicto. Y la acción se disocia de la planificación, es decir, primero se planifica y después se piensa cómo se gestiona y se implementa la acción. Por el contrario, bueno, la planificación estratégica situacional es un método y una teoría de la planificación estratégica pública que se inserta en el juego social, que es un juego de conflicto y cooperación. Es un cálculo de previsión para crear futuro, dado que ese futuro es complejo y plagado de incertidumbres, y con planificación se trata de reducir la brecha entre la situación futura y la situación deseada. Trabaja con la apreciación situacional por problemas, es decir, que no reconoce el concepto de diagnóstico, y el PES habla de procesar problemas. Y finalmente, planificación y gestión se conciben como una unidad, son inseparables y recurrentes. Y en este gráfico podemos ver el proceso de planificación estratégica para la teoría y el método PES, donde el proceso de planificación está situado en un territorio que es un recorte de la realidad que Matus reconoce como una situación donde se desarrolla el juego político, económico y social. Este recorte de la realidad interactúa con un contexto que siempre hay que estar mirando porque hay una relación de interdependencia, es decir, que uno modifica al otro, y hay una situación actual que es procesada por el actor que planifica
y que en función de esos déficits de la situación actual, con la planificación estratégica situacional, se plantea una situación objetivo que es desarrollada desde una visión, desde un marco conceptual, desde un marco ideológico. Y para superar esa situación actual y pasar a la situación objetivo, se plantean estrategias y trayectorias que tienen que sortear distintos obstáculos que presenta la realidad, como puede ser el rechazo social o una escasez de recursos, por poner algunos ejemplos, y a través del proceso de planificación estratégica construir viabilidad para alcanzar ese objetivo. En cuanto al enfoque metodológico, plantea que hay momentos, es decir, el momento donde se analiza la situación actual es el momento explicativo, donde se plantea que la situación es así, fue de tal manera y tiende hacia determinado escenario. El momento normativo que se traduce en el objetivo, es decir, cómo debe ser la situación futura. El momento estratégico, que es el momento de la inteligencia, que es pensar, bueno, ¿cómo hago para pasar de esa situación actual a esa situación objetivo? Y el momento táctico operativo, que es el momento de la implementación, el de la ejecución de las acciones. La primera pregunta es cómo explicar la realidad. Creo que es uno de los aportes más importantes que hace el método PES a la planificación estratégica. El método se distancia del concepto de diagnóstico y trabaja con la noción de análisis situacional. En el PES, el diagnóstico riguroso que utiliza la planificación territorial solo tiene valor como insumo, como materia prima que procesa un actor social para formular su apreciación situacional. Es decir, que son problemas situados en el territorio. Y en ese marco, explicar bien un problema es diferenciar las explicaciones de los diversos actores del juego social, es decir, entender el interés y la lógica desde el cual cada actor formula su apreciación situacional. Por eso, ningún plan real se formula en base a diagnósticos, sino que se hace a partir de analizar situaciones determinadas. Y también para Matus, el diagnóstico es la explicación de nadie porque no identifica el actor en el juego social que lo formula. El PES se concentra en problemas en vez de sectores. La realidad genera problemas, el político trabaja con problemas, la población sufre por problemas. Por eso, los problemas reales cruzan a todos los sectores y tienen actores que se ven perjudicados o beneficiados por ello. En ese marco, el método PES trabaja con macroproblemas desde una visión global que da origen al plan global. Dentro de ese macro problema, identifica sus causas, sus nudos críticos, que forman parte de los problemas específicos que dan origen a los planes específicos. Para explicar los problemas, el método PES utiliza el modelo sistémico causal que ven en el esquema. Primero se describe el problema a través del marcador o vector descriptor del problema, donde se describen los hechos precisos que se puede traducir en un indicador. Por ejemplo, 10% de desocupación. Y eso es lo que hay que explicar. Es decir, luego el problema debe ser explicado identificando sus cadenas causales, las causas directas, las causas indirectas y las causas raíces,
sus consecuencias y sus conexiones con otros problemas. El PES utiliza como herramienta el flujograma situacional, que es una graficación del modelo explicativo del problema. En ese flujograma primero se identifica el actor que explica, luego describe y clasifica las causas y las relaciona, estableciendo conexiones causales entre ellas y el sentido, es decir, cuál determina a cuál. Eso permite identificar los nudos críticos del problema, que son las causas sobre las cuales debemos y podemos actuar a través de las operaciones. Es decir, que el plan se basa en la explicación situacional de cada problema y se compone de operaciones que atacan sus nudos críticos. La segunda pregunta es cómo concebir el plan, porque no hay un solo modo de entender la planificación. Ello depende de las características del enfoque y de cada realidad. Esta realidad, como ven en el esquema, puede ser muy simple, como el modelo 1 determinístico que utiliza la planificación del desarrollo económico y social, o muy complejo, como el modelo 4 que utiliza el método PES. En este modelo, el futuro está abierto a muchas posibilidades y no podemos imaginarlos a todas. Por eso, en la incertidumbre, trabaja con varios escenarios. Es decir, un escenario de piso para las circunstancias adversas, donde se determina un plan A, y un escenario de techo para las circunstancias favorables, es decir, un plan B, y una gama de posibilidades entre el plan A y el plan B. Con lo cual, el plan es una apuesta contra la incertidumbre, es decir, no hay un único plan, sino que hay un plan para cada escenario. La pregunta 3, ¿cómo hacer viable el plan? Es una de las preguntas más complejas y también una de las más importantes, porque trata sobre cómo darle viabilidad política al plan y eso hace referencia al poder político. El PES aporta la idea de un plan de acción integral que incluye a todas las dimensiones del desarrollo económico, social, urbano, ambiental, pero también incorpora al poder político, sus capacidades, sus lógicas, sus intereses. Y aporta el concepto de plan dual, es decir, un plan contiene un plan de acción con las operaciones que están bajo la gobernabilidad del actor, que en este caso sería el gobierno, y un plan de denuncias que está compuesto por las demandas de operaciones que necesitan de la cooperación de otros actores sociales. Y es muy importante en el PES porque aporta un método de análisis estratégico que permite explorar la viabilidad política de un plan y sus operaciones. Para eso utiliza distintas herramientas, como ven en el esquema. El primero es un análisis estratégico de actores, donde lo que se analiza es el apoyo o rechazo de los actores respecto de las operaciones del plan. Y más abajo el análisis de componentes de la estrategia, que lo que busca es construir viabilidad a las operaciones que son inviables. Y se basa este análisis en administrar 3 componentes estratégicos, que son los actores sociales, para los cuales hay que hacer un estudio, las operaciones, que podemos diferenciar 2 tipos de operaciones, las operaciones para desarrollar los productos y las operaciones para darle viabilidad a las operaciones que generan los productos, medios estratégicos como la disuasión, la concertación, la confrontación,
Y todo esto se tiene que dar en un tiempo oportuno y secuencial. Finalmente, la cuarta pregunta es cómo concretar el plan en la práctica. En la dinámica del PES hay 4 momentos que son simultáneos. Como ven en el esquema, Matus dice que el proceso de planificación estratégica situacional es como la melodía de una orquesta que en determinado momento predomina un instrumento, pero los otros están por detrás. En el caso de la metodología del método PES, siempre predomina un momento, pero los demás siempre están presentes. Y los 4 momentos son el momento explicativo, que busca explicar la realidad del juego social y para ello utiliza el análisis situacional, que es un análisis del tipo explicativo, para seleccionar los nudos críticos de cada problema situado en el territorio. El segundo momento es el normativo prescriptivo, que busca definir la visión, es decir, el marco estratégico que le permite identificar y producir las propuestas de acción, es decir, el plan, los programas y los proyectos. El tercer momento es el estratégico, que busca examinar la viabilidad política del plan y formular las propuestas estratégicas para pasar de la situación actual a la situación objetivo, y el momento táctico operativo, que busca implementar las acciones que concretan el plan. Este, sin duda, es el momento más importante del proceso porque es el que permite lograr la transformación real de la realidad y de la calidad de vida de las personas. Esta fase también incluye la revisión, el monitoreo, la evaluación, el recálculo, el aprendizaje y el ajuste de los procesos de planificación estratégica. Finalmente, la relación entre planificación política y gobierno. Matus plantea que los resultados de la acción de gobierno se registran en 3 balances. El balance de la gestión política, el balance macroeconómico y el balance de intercambio de problemas específicos, como la salud, la educación, etc. Y plantea que hay que buscar una compensación entre los 3 balances, de manera que siempre el balance de la gestión de gobierno sea positivo. En ese sentido señala que son 3 cinturones de gobierno que hay que ir apretando o desajustando de manera de encontrar siempre un balance de la gestión positivo. Y también plantea que un buen gobierno exige articular 3 variables, como ven en el esquema de la izquierda, que hace referencia al triángulo de gobierno. Esas 3 variables son proyecto de gobierno, capacidad de gobierno y gobernabilidad del sistema. El proyecto de gobierno es la propuesta del plan de acción que se traduce en acciones concretas para transformar la realidad, pasando de la situación actual a la situación objetivo. La capacidad de gobierno se refiere al expertise, a la capacidad de liderazgo, de experiencia y el conocimiento que tiene la gestión para llevar adelante sus propuestas. Esto hace referencia a los sistemas de dirección y planificación. Y la gobernabilidad de los sistemas, que hace referencia al poder de gobierno para llevar adelante su proyecto en un contexto social de oposición. Y lo que plantea Matus es que ninguna de estas variables puede faltar para un buen gobierno. Finalmente, y en homenaje al gran maestro Carlos Matus, una cita de 1993. Planificar significa pensar antes de actuar, pensar por método, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro
porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión que traspasa la curva del camino y con esa vista larga da soporte a las decisiones de cada día con los pies en el presente y el ojo en el futuro. Como documento de lectura, les planteo este trabajo de Huertas, que fue una entrevista que le hizo a Carlos Matus sobre el método PES. Como ustedes vieron, el método es bastante complejo, pero nos deja muchas enseñanzas y aprendizajes que son muy valorables en los procesos de planificación estratégica. La consigna para el foro es, desde el enfoque del método PES, qué conceptos, metodologías o instrumentos adoptaría en la implementación de un proceso de planificación estratégica diseñado por el municipio y fundamente su elección. Muchas gracias por la atención. La próxima unidad es la 4, la planificación estratégica urbana, que es liderada por el CIDEU y se concentra en la planificación estratégica de ciudades. Es una actividad sincrónica que va a estar subida al aula web aproximadamente entre el 2 y el 8 de agosto, después del receso invernal. Un abrazo y anden bien.